Ellos son las voces de la voz. Los que siempre están pendientes de la programación de Radio Vea. Aquí estamos acompañándole. Que Dios le bendiga. Es un privilegio poder saludar a cada uno de los que hoy están ya en sintonía. Conozca las voces de la voz. Evangélica de América, con sus experiencias, testimonios y anécdotas. Ahora les presentamos las voces de la voz. Evangélica de América. Bienvenidos. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, audiencia de Radio Vea, bienvenidos al último episodio de la temporada número 2 de Las voces de la voz. Evangélica de América. Así es, tal como lo escuchó, hoy estamos cerrando la temporada número 2 y desde ya le invitamos a que usted nos acompañe ya en unas semanas más adelante con 10 nuevos temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de la temporada número 3. No se los vaya a perder. Pero antes de llegar ahí, pues tenemos que cerrar con este último episodio. Y el título de este es Del Rey David aprendo. Lo que ustedes van a escuchar de las voces de la voz es lecciones y aprendizajes de este gran personaje de la Biblia, David, el Rey David. Hay mucho que aprender del Rey David y van a conocer diferentes perspectivas en base a las voces de cómo ellos digieren la vida de David a sus propias vidas y va a estar muy, pero muy interesante. No se lo vaya a perder. Yo le doy la más cordial bienvenida a este último episodio de la temporada número 2. Y también le invito a que usted pueda escribirnos qué le pareció estos 10 programas presentados en esta temporada número 2. No tenga usted la pena de poder hacer mención o sugerirnos un tema en específico para la temporada número 3. Así que, bienvenidos al último programa, programa 10. Temporada 2 de Las voces de la voz. Evangélica de América. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Vea. Las voces de la voz. Como ya usted escuchó, el título de este episodio 10, temporada 2, del Rey David aprendo. Y a manera de introducción vamos a hacer rápidamente un relato a grosso modo de lo que fue la vida del Rey David. David fue un rey israelita, reinó durante 40 años. Fue elegido por Dios para ser el rey titular después de que lamentablemente Saúl fracasa en cuanto a su reinado. Y bueno, la Biblia suma muchos datos en relación a la vida que él tuvo. Hablando de David, de él aprendemos tantas cosas. Por ejemplo, pasó de ser un pastor de ovejas a rey de Israel. Fue uno de los gobernantes más apreciados por el pueblo. Fue muy reconocido en cuanto a su humildad y arrepentimiento genuino. También cometió muchos errores y supo agradar a Dios. Y fue muy influyente en muchas cosas. Se enfrentó con valentía a enormes desafíos, el más conocido, al gigante Goliat, el cual marcó la vida del pueblo de Israel y pues también fue destacado músico, intérprete del arpa, se casó 8 veces y tuvo una gran descendencia. Así que veamos algunos detalles de la vida del rey David, que en cuanto a fechas, su vida inicia en el año 11 a.C. Nacido en Belén, fue criado por
Jesse, y nieto de Obed, asistió a su padre en el cuidado de las ovejas. No flaqueó en matar osos y leones que amenazaron a su rebaño, porque él era un pastor. Cuando llegó a este mundo, hacía 10 años que Dios había elegido a Saúl como rey. Miren, interesante. Muy jovencito David, cuando ya estaba en los planes de Dios tomarlo como rey. Cuando fue elegido por Dios para gobernar a su pueblo, el profeta Samuel fue enviado a comunicarle la noticia. Dios le pidió a Samuel que tomase aceite especial e ir a la casa de Jesse, o más conocido como Isaí, para anunciarle que uno de sus hijos había sido escogido para ser el futuro rey de Israel. Era el hijo más pequeño de su familia. Cuando Samuel lo vio, así como lo oye, Dios le ordenó que derramase sobre él el aceite que había llevado, y de esta manera formalmente quedó elegido como futuro rey de Israel. Luego, uno de sus eventos más gloriosos fue el combate que tuvo con Goliat. Sus hermanos habían sido alistados para pelear en la guerra contra los filisteos, y su papá le dice que les lleve comida al donde ellos estaban como parte del ejército, y ahí pues escuchó al gigante Goliat insultando a Dios, al pueblo, y él se indignó, y eso lo llevó a enfrentarse. El rey Saúl no estuvo de acuerdo con esa decisión, sin embargo, no lo detuvo. David rechazó la armadura y la espada que le ofrecieron, y él decidió enfrentarse como él solía enfrentarse a los osos y a los leones. Luego, también podemos destacar del rey David su liderazgo. Después de la victoria obtenida sobre Goliat, impactó al rey Saúl, que designó él ponerlo como jefe de su ejército. Su valentía y accionar fueron muy apreciadas por el pueblo, de tal manera que el pueblo empezó a amarlo y a honrarlo más que al rey Saúl, y eso llevó a que este rey Saúl tuviera celos de él, porque el pueblo le tenía un gran cariño, y pues el rey Saúl decidió matarlo. Y aparece en escena una vida de persecución. Varias veces el rey Saúl intentó matar al rey David, y él, en vez de, imagínense, si ya había matado a un gigante, a Goliat, ya había matado a ejércitos, vencido ejércitos, ¿cómo no iba a vencer al rey Saúl? Pero David decidió escapar. Recibió la ayuda de muchas personas en su huida, excepto la ayuda de un hombre muy rico, influyente del pueblo, quien se negó y lo insultó. Estoy hablando de Nabal. Luego pues él termina tomando por esposa a Abigail, porque Nabal muere. Hay un juicio que cae sobre este hombre, y pues eso provoca que Abigail quede viuda y él se case con ella. Luego, como rey de Israel, él es puesto después de la muerte de Saúl, y como rey conquistó a los pueblos enemigos con la ayuda de Dios. Y ahí aparece una historia un tanto oscura, por una historia pasional que tuvo con una mujer casada llamada Betsabé. Ustedes lo han leído, han escuchado mucho de esa parte. Y no solo esa historia tan gris de David, que lo lleva a asesinar al esposo de Betsabé. Y luego pues viene un momento de juicio en la vida del rey David, donde Betsabé queda embarazada. Viene el juicio de Dios para David. Muere el hijo que estaba esperando, y después viene una serie de muertes en la familia de David. Su hijo Absalom intenta derrocarlo para heredar el trono. David tiene que huir de Jerusalén.
su hijo es asesinado en su batalla y con gran dolor designa a su hijo Salomón como su sucesor después de tantos esos. Bueno, en su parte final, el rey David muere a los 70 años en Jerusalén, y quienes describen de él en el libro de Samuel, las crónicas en el Antiguo Testamento y Hechos en el Nuevo Testamento, como también Hebreos. David vivió una vida muy rica en su relación con Dios y ha sido objeto en la actualidad, escuchen bien, de muchas producciones artísticas, obras de teatro, películas, literatura, música, series. David de verdad impactó a las generaciones. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de David. Los hermanos se están preparando para desarrollar los comentarios y vamos entonces a empezar a escucharlos. Siga pendiente, está usted escuchando el último programa de la temporada 2 y a continuación les dejo con los testimoniales. Esto solo empieza. Hay más de las Voces de la Voz. Bienvenidos a un programa más de las Voces de la Voz. Esther Torres les saluda deseándole éxitos y bendiciones en sus actividades de esta hora. Hoy les quiero contar lo que aprendo acerca del rey David. Aprendo 4 cosas muy interesantes. El rey David es considerado el más grande rey en toda la historia de Israel. Un hombre sencillo, valiente, con gran cantidad de errores, pero que llegó a ser considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Existen 4 cosas que, según mi parecer, convirtieron a David en ese hombre conforme al corazón de Dios, y que nosotros deberíamos de aprender cada día más acerca de la vida de este rey. Del rey David yo aprendo. 1. Él era celoso por Dios. En tiempos de guerra existía un gigante filisteo. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Correcto. Primera de Samuel 17. Ahí encontramos esta historia. Este gigante se aprovechaba de su gran fuerza y cada mañana salía a burlarse e intimidar al pueblo de Israel. David no toleraba esa situación. Para él era inaceptable que alguien desafiara al Dios viviente y a su ejército. ¿Y no les ha pasado a ustedes que de repente escuchamos: es que Dios no me ayuda, es que yo no miro el poder de Dios, y a mí en lo personal, sí me entra como un poco de molestia, ese celo por Dios que David sintió en ese momento, porque yo digo, ¿cómo pueden hablar así si Dios es grande, Él es poderoso, Él es el dueño de todo, el creador del universo, el que sostiene todo con poder? ¿Cómo me van a decir a mí que Dios no responde, que Dios no actúa, que Dios no hace, cuando sí vivimos, sí respiramos y tenemos aliento de vida? Es porque Él existe, Él es real y Él ha sido bueno. Y así le sucedía a David con este filisteo. Se enojó cuando escuchó que Goliat se burlaba del pueblo de Dios. Era tan grande su celo por Jehová que inmediatamente fue a la presencia del rey Saúl y prometió ir a pelear contra aquel gigante. El filisteo era un gran guerrero desde su juventud y David ahí era un simple joven pastor de ovejitas. Goliat parecía el gran favorito, pero creo que todos conocemos el final de la historia, ¿verdad? David derribó al gigante. ¿Hay gigantes en tu vida? ¿Hay gigantes que te están gritando, yo soy más fuerte que Dios? Bueno, que te entre ese celo por Dios como David lo sintió en ese momento y que tú puedas decir, no hay gigante, no hay problema, no hay circunstancia más grande que mi Dios. Yo confío en Él y seguiré adelante.
Otra cosa que aprendo del rey David es que él siempre respetó la autoridad delegada. Después de matar a Goliat, la fama de David subió, creció en el reino increíblemente. Era aceptado delante de todo el pueblo y a los ojos del rey Saúl, tanto que lo puso al frente de un escuadrón de su ejército. Pero al cabo de cierto tiempo el rey comenzó a sentir celos a causa de David porque el pueblo llegó a alabarlo más a él. Esta interesante historia usted la encuentra en 1 Samuel 18:30. Pero David siempre respetó la autoridad delegada. Por esta razón, por estos celos que el rey Saúl sentía, intentó matarlo en varias ocasiones, y a pesar de que era una gran injusticia en su contra, David siempre rehusó levantar la mano en contra del rey. Imagínense. Y nosotros debemos respetar a todos por igual, a nuestras autoridades también. Quizás muchas veces hacen cosas injustas en contra de nosotros. Quizás hay alguien que te ha tratado mal, que incluso ha atentado contra tu vida. No le desees mal, ora por él, bendícelo, porque esa persona Dios la está utilizando no para destruirte, sino a tu favor. En este momento no lo puedes ver, pero más adelante tú verás. Con tus ojos, dice el Salmo, la recompensa de los impíos. Otra cosa que aprendemos del rey David y que yo aprendo es que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Yo podría decir, amaba a Dios más que a su reputación. Un día David decidió traer el arca de Dios a Jerusalén y en esta ocasión hubo una gran fiesta en Israel a causa del retorno del arca. Esa historia está en 2 Samuel 6, versículo 12 en adelante. Hubo sacrificios, trompetas y el rey David empezó a danzar con todas sus fuerzas delante de Jehová, a punto que dejó caer sus ropas reales y las hizo a un lado. Y esto fue mal visto por su esposa, que lo confrontó muy indignada. Pero David le replicó a su esposa que estaba danzando delante del Señor y que incluso estaba dispuesto a quedar en ridículo y a ser humillado ante sus propios ojos a causa de Jehová. ¿Qué aprendemos de esto? Él realmente prefería agradar a Dios antes que cualquier cosa en su vida. Y eso es lo que a mí me inspira mucho. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Quizás en tu trabajo te puedan estar molestando. ¡Ay, ahí viene el aleluya! O tus vecinos. ¡Ay, ahí van los hermanitos! Que a ti no te importe. ¿Sabes? Pídele al Señor que cada día tu vida refleje su amor, su misericordia. Porque entonces tú vas a causar un impacto en la vida de la gente. Aunque así se burlen de ti, tú seguirás adelante. Porque tú amas más a Dios que a tu propia vida. Así lo hizo David. Y otra cosa que aprendo del rey David, muy importante, y con esto termino, es que él reconocía sus errores. No todo fue color de rosa en la vida de David. En cierta ocasión, leemos que él tomó para sí una mujer que no era su esposa y trajo una situación muy incómoda a su vida, este pecado. Esto desagradó completamente a Dios. Aquello que David había hecho era algo inaceptable, porque incluso le quitó la vida a una persona. Así que Jehová mandó al profeta Natán a reprenderlo. Al escuchar, el corazón de David se estremeció grandemente y reconoció su error. Leamos el Salmo 52, 1 al 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Él podía perder todo lo que tenía, menos al Espíritu de Dios. Reconocía que todo lo que él era y todo lo que él poseía era a causa del favor de Jehová en su vida. El corazón de David, hermanos, representa la actitud de todo seguidor de Jesús. Esa actitud que todos debemos tomar, porque todos tenemos errores, todos cometemos errores, pero de los errores debemos aprender. Aquí David reconoció su error, le pidió perdón a Dios,
y él sabía que Dios lo había perdonado cuando él se sintió liberado de toda carga, de toda culpa. Quizás tú, quizás yo también he cometido errores, pero esto me enseña una gran lección, que si nosotros vamos arrepentidos a los pies del Señor y le pedimos perdón y que nos limpie, que sane nuestro corazón, que nos ayude a ser mejores personas, el Señor lo hará. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios también está con cada uno de nosotros. No somos perfectos, pero cada día debemos mejorar, un día a la vez, como lo hizo el rey David. Te animo a que leas la palabra del Señor, te animo a que leas esta interesante historia del rey David. Aprendemos muchísimas cosas más por el tiempo, no podemos seguir compartiendo, pero estas son las 4 cosas que yo aprendo y me deja el rey David. Era celoso por Dios, respetó a la autoridad y a los semejantes, amaba a Dios más que a su propia vida y reconocía sus errores. Continuamos con más aquí en el programa Las Voces de la Voz. Las Voces de la Voz. Muy bien, gracias ahí a nuestra hermana Esther por compartirnos el testimonio de sus lecciones que ella observa en cuanto a la vida de David, el rey de Israel. Queridos hermanos, agradecemos sus reportes. Si usted quiere hacerlo en este programa, puede tomar su dispositivo y buscar la aplicación de WhatsApp y pónganos en sus contactos con este número, el 502, área de Guatemala, y luego el siguiente número, el 42 35 74 57. Reporte que está escuchando Las Voces de la Voz. Pónganos su nombre, de dónde usted nos escucha, si hablo del lugar, aquí en Guatemala, en otro país, en qué departamento de Guatemala, etcétera. También repórtenos si nos escucha a través del 1570 o a través de una señal, una aplicación online. Vamos a continuar escuchando los testimoniales y ahora damos paso al hermano Jonathan. Las Voces de la Voz. Qué privilegio saludarles, saludar a toda la audiencia de Radio Voz Evangélica de América, hoy acompañándoles a través de este programa Las Voces de la Voz. Y hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial, en el cual me corresponde ahora aportar algo en relación a la vida del rey David, y me parece que es un personaje bíblico del que hay mucho por aprender, que su vida misma sirve de gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y hoy quiero destacar algo que yo considero bastante importante, y es que yo desde que tengo memoria recuerdo haber escuchado acerca de esta historia desde pequeño, y me parece que tradicionalmente pues es una de las historias más conocidas de la Biblia. Uno de los personajes más fácil de identificar es el rey David, o uno de los más fáciles de identificar, y especialmente ese acontecimiento del enfrentamiento de David contra Goliat. Y es una situación que ha quedado realmente marcada en la historia de la humanidad, y yo quiero hablar un poco acerca de esto, y especialmente de la actitud que tuvo David en aquel momento, a pesar de que en ese momento era solo un joven. Se trataba de un pequeño todavía, que estaba todavía lejos de ser rey, pero que en su corazón existía algo distinto, algo que lo llevaba más allá de lo que otros podían llegar. Y por eso quiero enfocarme en aquel acontecimiento que probablemente identificamos fácilmente, que es el enfrentamiento de David contra Goliat, que incluso se puede escuchar como una frase, como algo que
que muchos utilizan para hacer referencia de cuando el pequeño se enfrenta con el grande y se menciona a David contra Goliat, porque lógicamente tenemos la idea de que el mayor siempre va a ganar, tenemos la idea de que el más grande va a superar al más pequeño, y por eso esta historia queda tan marcada en muchos de nosotros. Y yo quiero hablar de la actitud que tuvo David en aquel momento, a pesar de que no se trataba de un rey. En ese entonces no se trataba de alguien que tuviera experiencia en combate, no se trataba de alguien que tuviera 10 enfrentamientos o 100 enfrentamientos sobre sus hombros, sino se trataba de un pequeño pastor de ovejas, pero con una actitud tan grande, con una seguridad tan admirable en el Señor, de que Él estaba en control, de que Él era el que le sostenía, de que Él era el que estaba con Él. Y eso es lo que me llama mucho la atención. En medio de ese enfrentamiento pasa por todo lo que la palabra describe, de cómo estaba puesto el escenario de un ejército contra otro ejército, y cómo los tenían prácticamente sometidos, cómo estaba el ejército de Israel sometidos a manos de aquel ejército frente a ellos, que les hacía frente, que los encaraba, y que tenía entre sus filas, que tenía como el arma más poderosa a un gigante. Tenía al elemento más importante, podríamos decir, en sus filas, que era Goliat, que era ese gigante, que tenía a todos atemorizados. Y se trataba no de personas comunes y corrientes, no se trataba de personas que nunca habían estado en un enfrentamiento, en una batalla, sino que se trataba de un ejército. Y en medio de ese ejército lo que gobernaba era el temor, era el miedo por enfrentar a aquel gigante, porque frecuentemente salía y los desafiaba diciendo: ¿quién se va a enfrentar contra este gigante? ¿Quién se va a enfrentar contra mí? Y ese era el desafío constante, cada día salir y desafiar al ejército del Señor, y todos atemorizados, todos hundidos bajo el miedo, bajo el temor. Y en medio de ese escenario se levanta alguien que tenía una actitud totalmente distinta, alguien que no tenía experiencia en combate, pero que tenía la seguridad necesaria de que el que estaba con él era mayor, que el que estaba con él era el que le daría la victoria, y que ese gigante que estaba frente a ellos no era quien para desafiar al Dios viviente. Y me llama la atención algo que se describe en uno de esos versículos de el capítulo 17 de Primera de Samuel. En el verso 45 dice la palabra: entonces dijo David al filisteo, ya estando frente a él, ya estando cara a cara: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa es la seguridad que existía en el corazón de David, y es algo que yo aprendo, que me queda como una lección tan poderosa de lo que la palabra nos enseña a través de la vida de un joven, a través de la vida de alguien que no era rey todavía, que no estaba que no tenía experiencia en combate, alguien que estaba lejos de todos los reflectores. Era alguien que estaba ahí entre las ovejas, pero defendiendo a ese rebaño, reconociendo que su vista, que su mirada estaba puesta en el Señor, y con esa convicción él salió a decirle a ese gigante las cosas como eran, que él se sentía el dominante en aquel lugar, que tenía al pueblo atemorizado, que tenía todo el ejército sometido bajo sus pies, pero él respondió: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Y lo que sigue es el verso 46 diciendo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa convicción es, desde mi punto de vista, la lección más poderosa que yo puedo encontrar a través de la vida de David. Esa convicción que existía a pesar de que la situación frente a sus ojos era desafiante, era innegable, a pesar de que eso se estaba dando frente a sus ojos, a pesar de que había un desafío real, a pesar de que había una amenaza física y enorme representada a través de aquel gigante, era mayor la convicción que existía en el corazón de David, de saber que el que estaba con él, que el que le sostenía, que el que le daba la victoria era el Señor y que él le vencería. Esa era la convicción que existía, la seguridad que había en el corazón de David, y es lo que me impresiona a lo largo de la vida del rey David. Así que eso es lo que yo puedo compartir en esta oportunidad, una de las lecciones tan extraordinarias que yo tengo a través de la vida de David. Muchas gracias. Las voces de la voz. Seguimos acá en Las Voces de la Voz, su último episodio del Rey David Aprendo. Turno entonces para nuestra querida Evelyn Díaz. Allí nuestra hermana nos comparte. Las voces de la voz. Bendiciones, amados hermanos. Un privilegio poder acompañarles una vez más y poder compartir con ustedes en ese programa Las Voces de la Voz. Hoy un tema muy especial que hablará a nuestra vida, ya que el tema es ¿qué aprendo del rey David? La Biblia habla de David como un rey que fue guerrero, músico, poeta, pero también fue pecador, ¿verdad? Así que también nos dice que fue justo, valiente, en fin, tenía muchas virtudes David. ¿Qué podemos aprender en especial del rey David? Que obedecía al Señor. Eso es lo principal. ¿Qué aprendo yo del rey David? A creer en Dios. Aunque los demás no crean en uno, nosotros debemos confiar en que Dios está con nosotros y creer que somos capaces de muchas cosas, porque dice la palabra que el profeta Samuel visitó a la familia de David durante una misión para encontrar y ungir al futuro rey de Israel. Y el padre de que era Isaí, el padre de David, ni siquiera pensó en pedirle a David que se presentara, ¿verdad? Porque él andaba pastoreando ovejas. Estaba seguro que tenía a el hijo elegido por él, ¿verdad? Por Isaí, pero no pensó nunca en David. Isaí estaba seguro que tenía en mente Samuel a uno de sus otros hijos y nunca pensó en David. Pero el profeta Samuel mandó a traer a David para que llegara delante de él. Él insistió en que lo quería conocer. Cuando lo vio, ungió la cabeza de David con aceite. Esa fue la señal que el muchacho estaba destinado para hacer algo grande. Aunque el papá nunca pensó en que su hijo iba a ser el rey, así fue. El Señor es quien tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos problemas, circunstancias que no dejamos ver que Dios está presente en nuestra vida. Pero hoy te digo, cree que el Señor tiene su vista puesta en ti. Muchas veces nos sentimos menos que otros porque decimos, es que yo no puedo, yo no tengo, yo no soy. Muchas veces en estudios decimos que nosotros, es que yo no sé, yo no llegué a tal nivel, yo no hice. Pero el Señor es quien tiene la mirada puesta en nosotros. Y eso es lo que a mí me enseña David, que aunque su padre no creyó en él, su padre terrenal, el Señor Dios ya tenía puesta la mirada en David. Él me enseña a creer en Dios, aunque nadie más lo haga, a creer en que uno puede salir adelante, en que somos capaces de hacer muchas cosas. Debemos creer en el Señor. Y lo más importante, que David creía en Dios. David confiaba en que Dios le iba a dar la victoria en todo lo que él hacía,
porque dice que desde joven él mató a osos, se enfrentó, imagínense, desde joven él se enfrentaba a leones, a osos para poder proteger el rebaño. ¿Cuánto más hizo durante su reinado David? Si por unas ovejas terrenales, unos animalitos, él los defendió contra osos y leones, imagínense, y estando en el reinado, hizo muchas cosas buenas, sí, también tuvo cosas malas, pero muchas veces nos enfocamos en ver solo lo malo y lo malo, que no podemos ver como humanos todas las grandezas que podemos hacer. Muchas veces nos enfrascamos en que cometí tal error, hice tal cosa mala, cometí un pecado. Pero no podemos ver que el Señor está con nosotros y que Él nos levanta de donde estemos, que Él nos va a poner en lugares que nosotros no nos imaginamos. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar ciegamente en que el Señor está con cada uno de nosotros. Hagámoslo como lo hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y eso nos lo dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Y eso tenemos que hacer nosotros, creer, confiar en el Señor, que a donde nosotros vayamos, ir creyendo que el Señor estará con nosotros y que vamos en el nombre del Señor. Si usted va a ir a orar por enfermos, usted no va por su propio pie. Usted va guiado por el Espíritu del Señor. Si usted va a buscar trabajo, usted salga confiando en que el Señor le dará lo que usted le está pidiendo. Y decir, yo voy en el nombre del Señor Todopoderoso. Yo voy confiando que ese trabajo será mío. Yo voy creyendo que eso nos va a salir bien porque creemos en el Señor. Y eso es lo que a mí me deja la vida de David. Aprender de él a confiar en el Señor. Porque muchas veces nosotros, como humanos, no creemos ni en nosotros mismos, en que nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero entonces, digámoslo así, en el nombre del Señor, voy a hacer tal cosa, tengo que hacer la otra, pero todo va a ser en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos humanos que no confiamos y no creemos, pero lo especial es que somos hijos del Señor y que Él cosas grandes hará, cosas grandes Él nos demostrará que tiene para cada uno de nosotros. Imagínense si David fue un pastor de ovejas y llegó a ser rey. ¿Por qué? Porque confió en el Señor, porque creyó en las promesas de Él, porque fue alguien valiente, porque fue apasionado, fue guerrero, fue justo. Y esa es una palabra muy importante. Ser justos, confiar y hacer las cosas como deben de hacerse, como para el Señor, porque muchas veces hacemos las cosas solo por una paga, por una ganancia, para que nos vean qué estamos haciendo. Nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor. Eso es lo que a mí me deja la vida de David. De él aprendo en especial a confiar y a creer en el Señor. Él no pensó en que Goliat era un gigante, él no pensó en que me va a matar, se va a deshacer de mí, como dicen, de un soplido, me va a mandar del otro lado. Él dijo, vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, porque si como humano él hubiera pensado, él es un gigante, él me va a matar a mí, ¿a cuánto no ha matado? ¿Quién soy yo? Un joven pastor de ovejas para venir y enfrentarme contra un gigante que avergonzaba a muchos hijos del Señor, que molestaba al pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos confiar en que no necesitamos ser mayores que otros, no necesitamos tener mucho, solo confiar en el Señor, porque David era humilde y él cuando cometía un error se arrepentía, pero él se arrepentía de corazón. Eso tenemos que hacer nosotros, confiar en el Señor. Y si usted ha cometido un pecado, si usted sabe
que ha hecho algo malo, arrepiéntase de corazón y pídale al Señor con todo su corazón que Él lo perdone. Y Él lo hará, porque Él nos ama con amor eterno. Somos sus hijos. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a aceptar nuestros errores, porque somos humanos. Cometemos 1001 errores. Pero el Señor dice que cuando uno se arrepiente, los borra. Él no ve en nosotros como humanos decimos, es que fallé y a veces ese pecado no nos deja en paz. El Señor, usted llega arrepentido y Él perdona lo que usted hizo. Estemos seguros que el Señor estará con nosotros en todo momento, en todo lo que nosotros hagamos, confiando en Él, creyendo en el Señor y en sus promesas, saldremos adelante. Eso es lo que a mí me enseña David, a confiar en el Señor, a ser humildes y a pedirle perdón al Señor cuando cometemos errores, porque estamos en esta tierra. No somos seres que no cometan ningún pecado. Dice que cometemos pecado de pensamiento, imagínense. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos ayude a llevar una vida recta, a obedecerle al Señor en todo momento y en todo lo que usted haga. Diga como lo hizo David: vengo en el nombre del Señor. No vengo en el nombre de Evelyn, no vengo en el nombre de Juan, no vengo en el nombre de María, no vengo en el nombre de Elvia, no, así, en el nombre del Señor Todopoderoso, confiando en que usted va a salir adelante, en que usted va a lograr muchas cosas, porque el Señor nos oye, el Señor está con nosotros, porque somos sus hijos. Si usted se acerca a Él confiando, verá que Él le dará todo lo que usted necesite y aún más. Así que en esta hora le agradezco mucho por su atención. Que el Señor le bendiga grandemente. Las voces de la voz. Gracias, hermano Carlos. Quiero contarles, hermanos amados, que uno de los personajes que a mí me gusta mucho leer, su historia, su desarrollo, sus experiencias, es David. Por supuesto, dejando por sentado que quien nos debe inspirar 100% es Jesús y lo que Él realizó ministerialmente aquí en la tierra. Hablando de David, ¿qué es lo que yo aprendo de David? Hay algo que yo aprendo de David, que es que este hombre, tal como lo dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Entonces, lo que yo tomo como base allí es buscar la manera de ser conforme al corazón de Dios. Y escuche lo que le voy a decir, porque de repente alguien podrá decir, pero David pecó e hizo semejante barbaridad, y hablan, por ejemplo, de lo de Betsabé, que es el punto negro en la hoja en blanco, en la hoja blanca de David. Por supuesto, hay una palabra que se emitió en contra de David, y fue que la espada no se iba a apartar de su casa, y así fue claramente. Pero el hombre seguía siendo conforme al corazón de Dios. Porque vea lo interesante. De hecho, cuando uno va a la palabra, el libro de los Hechos, se da cuenta que cuando están los apóstoles haciendo el concilio en Jerusalén para definir qué sí y qué no se le debía imponer a los gentiles, porque era un pleito que tenían allí, entonces resulta que Jacobo habla y le dice, miren, lo que Dios está haciendo con los gentiles, y Dios prometió que iba a restaurar el tabernáculo de David. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es ese tabernáculo? Pues en realidad sí hubo un tabernáculo físico, algún lugar donde David tenía específico, pero más que eso, lo que queremos entender y lo que da a entender la palabra es, cuando se habla de restaurar el tabernáculo de David, es que restauremos la alabanza tal como debe hacerse. Porque aún cuando David vivió en el tiempo donde debían dar sacrificios, donde debían ofrecer sacrificios,
hacer ofrendas, presentar un animalito, matarlo como ofrenda, porque esa era la dinámica y el ritual. David traspasó la forma de pensar y la idea de ese tiempo, porque resulta que David escribe y dice que él en realidad en la intimidad entendió sabiduría. Esto es interesante. Y él dice que solo en su plenitud solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Porque David entendió la clave. David entendió que podía él presentarse ante Jehová. Escuche esto. Para adorarlo a él, aunque no era en un tiempo donde era de costumbre, pero David fue un adelantado para su tiempo. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo, le dice, vendrá tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. O sea, refiriéndose a la iglesia. Y el apóstol Pablo escribe, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que ese es nuestro culto racional. Entonces, resulta que David es el hombre fuera de serie, adelantado a su época, porque él habla acerca de sacrificio de alabanza a Jehová. Entonces, lo que aprendo yo de David y lo que me impresiona es que el hombre entendió de qué manera había que adorar a Dios, sin necesidad de incurrir en un tema tan religioso. No, de hecho, el Evangelio de Cristo no es religión, ni mucho menos volverme religioso. Hay muchos que se jactan y dicen, no es religión, es relación. Pero dicen eso, pero practican la religiosidad. Entonces, yo resumo en que lo que a mí me deja de enseñanza la forma de vida de David no es el hecho de que haya matado al gigante Goliat. No es tanto eso. No es tanto que él armó un su séquito de gente que estaba ya desahuciada en la cueva de Adulam y los volvió los gigantes de David o los valientes de David. No me impresiona el hecho de que la gente le gritaba que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Realmente eso no me impresionó tanto como saber que David descubrió estar en la presencia de Dios para adorarle. Al punto que Mical se burló de él diciéndole que como cualquier inmundo, imagínese usted, como cualquier vulgar, se presentó delante de las doncellas, dijo ella, porque se había despojado de las ropas David. Y Mical le dijo, no, te has desnudado como cualquier vulgar delante de las mujeres. Y David dijo, no, yo he danzado delante de Jehová. Y si eso me hace delante de los demás un vil, un vulgar, pues entonces yo quiero permanecer haciendo lo mismo, aunque piense en eso, porque lo que yo quiero es adorar a Dios. Imagínense, eso es lo que a mí me impresiona de David. Y yo quisiera realmente siempre manifestar esa experiencia de adoración a Dios, sin caer en la religiosidad y vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y deseo también que todos aprendamos, hermanos amados, y los invito a todos los oyentes a que adoremos al Señor con libertad, porque al final de cuentas uno ve la historia de David, queda en su cama ya viejo, avanzado de años, ya no podía moverse, la gente a su alrededor tenía que hacer las cosas por él, pero mientras él tuvo vigor, él, aparte de ser un guerrero, aprendió a alabar a Dios. Las voces de la voz. Definitivamente estamos aprendiendo muchísimo de las lecciones y tengo la oportunidad de compartir ahora las correspondientes lecciones que podemos aprender del rey David. Hay muchas. La primera de ellas, por ejemplo, cómo nosotros podemos presentar nuestros talentos y habilidades y hacernos expertos en ella.
David fue experto por ejemplo, musicalmente, no porque él andaba promoviéndose. David fue buscado por los siervos del rey Saúl cuando este era atormentado, y dijeron, aquí hay un muchacho que sabe tocar. Significa que no es lo mismo que yo diga, sé hacer algo, a que otras personas digan, él sabe hacer algo. Entonces, una lección que yo puedo aprender es que David nos enseña a exponer y a potencializar nuestros talentos en habilidades. David no solo fue hábil en la música, fue hábil con el uso de su arma, la honda. Y tanto así que quien iba a pensar que un instrumento tan insignificante pudiera ser más poderoso que una espada. Y esto entonces, algo tan pequeño, bien utilizado, fue más efectivo que algo más llamativo. Así que esa es una de las lecciones que yo en lo personal aprendo del rey David. Luego, otra cosa que yo aprendo de David es que una cosa es el deseo y otra cosa es la acción. Una cosa es querer hacer y otra cosa es hacerlo. Una cosa es pensar hacer y otra cosa es hacerlo o realizarlo. Digo esto porque cuando Goliat, el gigante, por 7 días estuvo fastidiando a Saúl y a su ejército, todos estaban incómodos, pero nadie hizo nada. Cuando David escuchó las groserías que Goliat estaba diciendo ante el pueblo del Señor, él se indignó y no solo lo pensó, sino puso cartas en el asunto. Y esa es la lección que yo aprendo, que muchas veces nosotros nos indignan ciertas cosas, pero no hacemos nada. Entonces hoy quiero animarle a usted a que haga la diferencia de algo que le incomode y empiece con la gracia, la ayuda, el favor de Dios a traer esos cambios que serán importantes en su vida. Le animo a ser como David, que hizo la diferencia en relación a lo que le incomodaba. ¿Le parece? Bueno, otra lección que aprendemos es el respeto a Dios y a las autoridades. David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey. Y aun cuando Saúl ya había sido desechado, él esperó el momento para llegar al trono. Y no se adelantó, sino pudiendo enfrentarlo, él prefirió huir porque él entendió que era su autoridad, el respeto a las autoridades. Yo quiero animarle a usted a que podamos reflexionar mucho en relación a cómo nos comportamos con las autoridades. Y fíjese que David llegó al tal punto en que aún cuando su autoridad estaba en un error, no lo irrespetó. Interesante. Hay muchísimas más lecciones, pero dejémoslo acá y espero que usted haya aprendido estas 3 lecciones que Dios ha hablado en nuestra vida. Número 1, convertir nuestros talentos en habilidades. Número 2, hacer y no solo pensar. Y número 3, respetar a las autoridades. Las voces de la voz. Toma mi vida, Señor. Quiero entregarla a ti. No hay esperanza fuera de ti. Toma mi vida.
Agradecemos enormemente por habernos acompañado en estos 10 programas que nos trajo la segunda temporada. Desde ya quiero invitarle a que usted vuelva a escuchar estos 10 programas en las siguientes semanas y prepárese porque ya muy pronto viene la temporada número 3. Si usted quiere ser parte de esta temporada 3, escríbanos qué tema le gustaría usted que nosotros tocáramos en relación a la conversación y a las reflexiones que aquí hacemos con las voces de la voz. En nombre del hermano Froilán López, Esther Torres, Evelyn Díaz, Jonathan de León y su servidor Carlos Santizo, somos Las Voces de la Voz Evangélica de América. Hasta la tercera temporada. Altísimo Señor. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.